Existen todavía profetas. El profeta tiene que entender algo. El profeta tiene que tener una conexión con el cielo. Debemos de pesar hoy en día en balanza. Porque la palabra de Dios tiene su autoridad. Muchos han sacado totalmente la autoridad de Dios y han puesto su autoridad. ¿Cómo nosotros identificamos a un falso profeta? A quien yo no le haya mandado a hablar. Lo que ustedes están siguiendo es paja. Mas mi palabra es trigo. O que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cómo lo identificamos? Su predicación. Eso es manipulación. Yo voy a comenzar con una pregunta de una vez, de una. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 1, el Señor Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Existen todavía profetas en nuestra era contemporánea? Bueno, la pregunta es simple. En nuestro tiempo existen profetas que no hayan, como en los tiempos de la antigüedad es una cosa, pero de que existen. Cuando la Biblia dice en ese pasaje bíblico que tú acabas de leer, que la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan, está hablando de lo que profetizaron de Cristo, acerca de la venida del Señor. Bien, ¿y qué dice el hermano Junior? Bueno, entendiendo el contexto bíblico en el cual Jesús está hablando este punto, debemos de reconocer aquí que Jesús está haciendo énfasis en cuanto a las profecías mesiánicas. O sea, lo que hace énfasis aquí Jesús es que los profetas que tenían que profetizar acerca de la llegada mesiánica iban a ser hasta Juan. Amén. En este punto, si lo tomamos así, se cumplen con Juan, con la llegada del Mesías. Ahora podemos ver también que en la Biblia, luego en el libro de los Hechos, aparecen 7 profetisas. Y podemos ver que a través de el tiempo también han existido los profetas. Amén, amén. Entonces quiere decir que todavía en la actualidad existen los profetas y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora bien, el tema de este estudio bíblico, de este podcast, es cómo identificar un falso profeta. Es decir, cómo yo sé que una persona está hablando de parte de Dios o no. ¿Existe alguna forma, mis hermanos, de yo saber si un profeta o una persona que dice ser profeta está hablando de parte de Dios o no? Claro, se puede identificar de una manera simple. Cuando el profeta habla para emocionar al pueblo, o cuando el profeta habla para manipular al pueblo, y cuando el profeta habla de su propio pensamiento y no habla de lo que la Escritura dice, nos da a entender las Escrituras que ahí está haciendo mención de un falso profeta. Un falso profeta es todo aquel que no habla lo que la Escritura establece como tal. Un falso profeta es una persona que simplemente habla de prosperidad, habla de riqueza, habla de grandeza, y su mensaje siempre está basado mayormente en lo material, más que en lo espiritual. En dinero. ¿Qué dice el hermano? Podemos colaborar con nuestro hermano Natanael y añadirle algo más. Y hacerle entender al pueblo de que un falso profeta, para que el pueblo pueda entender esto, cuando el falso profeta habla, nosotros buscamos en las profecías de este hombre o en las palabras de este hombre un cumplimiento. Pero no deberíamos solamente buscar un cumplimiento en la palabra que él está diciendo. Lo que deberíamos buscar en la palabra que él está diciendo es a Cristo. Amén. Una de las cosas que identifica a un falso profeta es que nunca te va a hablar de Cristo. Cristo nunca será el centro de todo lo que él va a hablar y va a decir. El centro será el pueblo y él, no Cristo. No mencionan a Cristo los falsos profetas. Ellos pueden utilizar en un momento determinado el nombre de Cristo para hacerle creer a la persona a la cual ellos manipulan que Dios verdaderamente está con ellos. Entonces ellos utilizan textos bíblicos que lo sacan de contexto y le dicen a la gente Cristo que salva, Cristo que liberta, pero su corazón no está centralizado en lo que es el Señor verdaderamente. Simplemente lo que quieren obtener es una ganancia por la cual ellos trabajan.
Ellos asalariados. han convertido el evangelio hoy en día en un negocio. Entonces ellos utilizan los púlpitos no para exaltar a Cristo, sino para exaltarse ellos mismos y para que las personas puedan soltar de todo lo que tienen y dárselo a ellos. Entonces eso se llama manipulación. Por eso yo voy a siempre estar en contra de todo el que dice en un momento determinado, yo soy profeta. Mira, lo primero es que el profeta no anda diciendo lo que es. El profeta ni siquiera se quiere dar a conocer por lo que lee. Porque una cosa de los profetas de la Biblia y una cosa de los profetas de hoy en día. Los de la Biblia pasaron persecución, pero los de hoy en día son beneficiados con gloria. Son beneficiados con grandes cosas y no es que vivan mal, sino es el centro con el cual tú estás predicando y la enseñanza a la cual tú estás llevando. Sí. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que analizar. Como estudiosos de las Escrituras, tenemos que evaluar el mensajero y evaluar el mensaje. Nosotros hoy en día entendemos que una persona que menciona a Cristo es porque está predicando a Cristo, pero no es así. Nosotros entendemos que la teología te da un texto en su contexto. Los falsos profetas son capaces de destruir el contexto del texto, contar de llevar a cabo el plan el cual ellos se han encomendado. Y es de dirigir al pueblo a toda mentira. Y nosotros, ¿cómo nosotros identificamos a un falso profeta? ¿Cómo lo identificamos? Su predicación, su enseñanza. Toda predicación que no conlleve a un arrepentimiento, el falso profeta nunca le va a hablar al pueblo de arrepentimiento. El falso profeta nunca le va a hablar al pueblo de pecado. El falso profeta nunca le va a hablar al pueblo de un infierno. ¿Por qué? Porque para un falso profeta todo esto está obsoleto. Porque el plan es buscar ganancia deshonesta a través de citar textos fuera de su contexto bíblico. ¿Y cuál sería la consecuencia para una persona que está predicando el evangelio, se dice ser profeta, y cuando estábamos estudiando para este episodio, para este podcast, yo estuve buscando a ver cómo Dios, para refrescar la memoria, de cómo yo podía identificar un falso profeta. Y en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 20 al 22, Dios dice lo siguiente cuando le da la ley a Moisés. Dios le dijo: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, es decir, aquel que tuviere el atrevimiento de decir que yo dije, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dios estaba determinando allí qué iba a pasar con aquel sujeto, con aquella persona. Pero hay algo más importante aquí, y es que Dios le dice al pueblo: y si dijeres en tu corazón, si claudicares, si tuvieses como la incertidumbre de ¿este hombre profeta o no? ¿Cómo yo lo puedo saber? Dios le dice: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es decir, si estoy pensando, ¿cómo yo conozco si Jehová habló o no habló? ¿Cómo lo sé? Dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y lo que ha pasado, me gusta este versículo bíblico porque estoy cansado literalmente de ver personas profetizando cosas que nunca pasan. ¿Qué pasa con las tales personas? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué va a pasar con esa persona aquel día? ¿O creen ustedes que habrá algún arrepentimiento para ellos? Bueno, Jesús en una ocasión Jesús hablándole al pueblo él, y refiriéndose, dijo: y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dice que muchos profetizarán, etcétera. El Señor le dirá en aquel día: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que muchas personas hoy en día se identifican a alguien por lo que ellos administran dentro de una iglesia, y por tal razón ellos dicen: ese que le administró a aquella mujer le habló de parte de Dios. Ejemplo,
Algo que decíamos esta mañana es que la divina también le habló a los apóstoles una profecía que no era mentira. Era la verdad lo que le dijo. Ahora, ¿estaba bien ella? No. No estaba bien. No. Entonces, que tú hables una palabra a alguien o administres a alguien no te considera estar totalmente arraigado a la palabra de Cristo. Entonces, el mismo Jesús enseña claramente que esos falsos profetas que van a desviar al pueblo, como tú leíste en Deuteronomio, que si el profeta profetizara y dijere y viere sueños y todo aquello, y te dijera, vamos en pos de otro Dios, dice, no sigáis, porque su corazón no está que arraigado al Señor. Entonces, debemos de pesar hoy en día en balanza lo que la gente llama como profeta. A mí me indigna un poco cuando veo en las redes cibernéticas, redes sociales, una persona que el profeta fulano, pero cuando tú lo evalúas a la luz de las escrituras, te das cuenta que en él no hay ningún tipo de profecía que venga de parte de Dios. Y están profetizando por YouTube. Pero esas son la gente que más el pueblo le abre la puerta. A todo el que sale en unos medios afáticos y dice, Dios me dijo, como vi en una ocasión, el Señor me dijo que viene un qué sé yo qué para la tierra y que viene aquello. Mira, si tú no tienes una evidencia de lo que tú estás diciendo, mejor cállate la boca. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es que el pueblo empiece a creer en la mentira y quiere ganar puntos, quiere ganar multitudes, porque mientras más mentira tú hables en las redes sociales, más público, más gente te aman. Ahora, sal diciendo lo que dice la Biblia en las redes sociales y mucha gente te aborrecerá. Sí. Porque la verdad no provoca amor por mucho. La verdad provoca que un poco te amen, pero que muchos te odien. Entonces yo cuando veo, si usted no sintió de parte de Dios, hablar de parte de Dios verdaderamente, si el Espíritu Santo no le habló a usted, mejor cállese. Y no trate de buscar sonido, y no trate de buscar multitud, de buscar apoyo, hablando mentiras en las redes. El Señor me mostró que va a temblar la tierra y vi que va a temblar por aquí y duraron 10 años y la tierra tembló. No, tú lo que tiraste Sin fue una fecha. no, una pata para el cielo. Ni un lugar específico. No, es que esos profetas de hoy te dicen, Dios me mostró que va a temblar la tierra en el 2025. Y se supone que la tierra tiembla por allá por Canadá y se cumplió la profecía del profeta. Aquí hay una mujer que tiene unos kíteres. Eso, En medio de 500 eso no es una profecía. No es una profecía. No, porque es que donde hay multitudes de personas, hay personas que sufren de cualquier índole de enfermedad. Porque estamos hablando de un conglomerado de personas donde hay personas enfermas de toda índole. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que esa persona está profetizando verdad? Tú lo acabaste de leer. Y los profetas de la antigüedad podemos verlo decir mañana a esta hora. Ejemplo, vemos el caso de Moisés contra Coré, cuando dice que la tierra se iba a abrir y se lo iba a tragar a él con toda su familia. Sí. Vemos el caso también de Eliseo, cuando la hambruna en Samaria. Sí. O sea, cada vez que vemos las profecías de los antiguos, vemos un cumplimiento radical. No vemos aquí que ellos fueron a adivinar. Por eso vemos que cada vez que un profeta llegaba a una ciudad, el pueblo se ponía la mano en la cabeza y se preguntaba a qué ha llegado o a qué ha venido el profeta a este lugar. Cuando Eliseo, hermano Junior, Nata, cuando Eliseo dijo de la hambruna que habría comida, ¿lo dijo de manera genérica o especificó una fecha? No, él dijo mañana. Mañana. A esta hora. O sea, al día siguiente. O sea, al día siguiente, a la misma hora. O sea, Ese era un el profeta. hombre, el profeta tiene que entender algo. El profeta tiene que tener una conexión con el cielo. Es lo primero. Es lo primero. Segundo, tener una conexión con su palabra. El profeta que no tenga conexión con el cielo y su palabra no es profeta. Nosotros hoy en día evaluamos un profeta a la luz de lo que dice, siempre y cuando lo que diga se cumpla. Pero podemos ver que hubo en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, vimos que uno de los sacerdotes era el sacerdote de turno y había profetizado de que uno tenía que morir por el pueblo y no el pueblo por uno. Sí. Y era profeta él. No era él no era profeta. profeta. Entonces, eso también tenemos que analizar. Pero profetizó sin saber. Profetizó. Y pasó. Y pasó. ¿Por qué? Porque había un cumplimiento bíblico que ya Dios había establecido del Mesías. Ahora, Sí. ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar de los profetas de este tiempo?
sopesar su palabra a la luz de las escrituras. O sea, ningún profeta que sea el centro, que él sea el centro, te está hablando por las escrituras. Nosotros como creyentes que entendemos que debemos dirigirnos por la verdad, debemos sopesar a los profetas de hoy a la luz de las escrituras, no a la luz de lo que ellos están haciendo y están mandando vía YouTube. Porque yo puedo parar un sinnúmero de gente aquí adelante ahora mismo y comenzar a decirle al pueblo lo que ellos quieren escuchar. Y aquí se va a armar una revolución con eso que ellos quieren escuchar. Porque ¿quién no quisiera escuchar que está pasando por pruebas y dificultades? Que usted le diga, Dios en esta hora me está diciendo de que cambiará tu lamento en baile y tu tristeza en gozo. Pero la Biblia lo dice. O sea, yo no estoy profetizando esto, porque la Biblia lo dice. Amén. Ahora, mi hermano Fernelli, hay que analizar algo también. Recuerda que los profetas de la antigüedad, el canon bíblico no estaba completo, ni siquiera estaba escrito completamente. Entonces, cuando ya el canon bíblico se cierra con el libro de Apocalipsis, que se completa el canon bíblico, todos los profetas que surgen de ahí para acá tienen que venir con la Biblia o con la palabra de Dios en su boca. O sea, usted nota que nunca los apóstoles, usted lo escuchó diciendo yo profetizo, o yo esto, yo aquello. Siempre, cada vez que los apóstoles hablaban, decían, recuérdense que esto fue profetizado, recuérdense que el maestro dijo esto. ¿Por qué? Porque los profetas de oficio no existen en este tiempo. Así es. Los profetas de oficio no existen. Y para que el pueblo pueda entender que es un profeta de oficio, es que los profetas de oficio eran aquellos que se dedicaban simplemente a la profecía. Ejemplo, vemos a un Daniel, vemos a un Jeremías, vemos a un Isaías. O sea, se está hablando de profetas que profetizaron, que su trabajo era profetizar solamente. Nosotros hoy no estamos viendo esto. Así es. Nosotros estamos viendo un grupo de adivinos, adivinando. Y como el pueblo carece de entendimiento de la palabra, como el pueblo carece de conocimiento de la palabra, están siendo arrastrados por estos falsos profetas. Total. Satanás puede adivinar, Sí. pero no puede profetizar. No. Hay una diferencia que muchas personas no saben cuál es. Y es que adivinar es decirte algo que pasó. Sin embargo, profetizar es decir algo que va a ocurrir en el futuro. Sí. Yo veo mucho en las congregaciones que los que se llaman profetas mandan a los miembros de la congregación a cerrar los ojos y estudian psicológicamente cada persona. Y casi siempre llaman a las mismas personas en la congregación para decirles profecías. ¿Estoy yo equivocado o eso no es una forma de ministrar profecías de parte de Dios? ¿Tengo yo obligatoriamente que cerrar mis ojos para que Dios utilice al profeta? ¿O podría Dios utilizar al profeta sin yo tener que hacer nada? Es que, mi hermano Fernelli, Dios no necesita de mí para usar a alguien. Dios no necesita ni que yo abra ni que yo cierre mis ojos. Porque si es Dios que te está usando, eso viene de arriba, viene del cielo. O sea, no tiene que ver nada con lo terrenal. Dios está usando a alguien terrenalmente. Pero eso viene de arriba, viene del cielo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que pasa es que lo que tú acabas de decir se conoce como manipulación. Eso es manipulación. Eso es una manipulación. Cierren sus ojos. Aquí va a ocurrir algo. Dios se va a meter. Eso se llama manipulación porque tú estás acondicionando de que un pueblo está condicionado a que algo va a acontecer. Sí. Entonces nuestras emociones nos traicionan. Yo estoy viendo que en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, vemos un acontecimiento que cuando nos ponemos a leerlo, Dios le dijo al pueblo: ustedes se han olvidado de mí y de mi palabra.
Pero ¿por qué el pueblo se ha olvidado de Dios y de su palabra? O sea, se lo dijo allá en el tiempo de Jeremías. Hoy se lo está diciendo aquí a este pueblo. Sí. El pueblo de hoy, el pueblo de la iglesia hoy en día, se ha olvidado de Dios y de su palabra. ¿Por qué se ha olvidado de Dios y de su palabra? Vamos a ver por qué se ha olvidado de Dios y de su palabra. Ya la gente no quiere escuchar palabra de Dios. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Si leemos en Jeremías 23:23, oigan lo que dice desde el verso 25 en adelante. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Oiga lo que pregunta Dios. ¿Hasta cuándo estará? Perdón, ¿cuál es la cita bíblica? Jeremías 23:25. 25 en adelante, ok. Sí. Oiga lo que Dios le dice al pueblo. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Oiga lo que el Señor le dice ahora. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los que profetizan mentira? Que profetizan el engaño de su corazón. Oiga lo que él le está diciendo. Arremetiendo en contra de los falsos profetas. Oiga lo que dice. Han hecho que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cada uno cuenta a su compañero. Pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre y de mi palabra. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. Y oiga lo que dice Dios. Oigan. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver qué? La paja. O sea, ¿qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo? Lo que ustedes están siguiendo es paja. Mas mi palabra es que es trigo. O sea, hace un llamado a los falsos profetas de que se vuelvan de sus malos caminos. Y hoy, esto que estamos haciendo es para hacerle un llamado a los falsos profetas también. Amén. De que se vuelvan de su camino y que comiencen a hablarle al pueblo verdad y le dejen de estar profetizando mentiras que nunca van a ocurrir. Y que no hay necesidad de profetizar ahora también, mis hermanos. Es que en la mayoría de las iglesias, en las denominaciones en las que nosotros estamos, si tú no profetizas, no te invitan a predicar casi. Porque la Biblia dice que con justicia y verdad se corrige el pecado. Es que tenemos un pueblo, mi hermano Fernelli, cauterizado porque es lo que nos han enseñado. Ahora bien, nosotros no destacamos o no podemos descartar de que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entendemos que habían administradores en la iglesia que eran encargados de administrar y de hablar de parte de Dios. Pero entiendo yo que lo que Dios hablaba era para fortaleza espiritual del pueblo, no para que el pueblo se manifestara en su deleite y pecado. Porque la diferencia de hoy en día es que cuando tú has visto personas o tú has llegado a un momento que uno no está bien espiritualmente, pero otro te da una palabra de fortaleza. Dios me dijo que tú estás bien. Dios me dijo que tú estás peleando una batalla y se han levantado contra ti, pero el que se está levantando contra el grupo eres tú. Pero tú estás envuelto en pecado. Y tú te estás diciendo que tú estás bien. Tú tienes conciencia de que tú estás lejos de Dios. Sí, pero el que te administró, porque a veces hace falta gente con valentía. Gente que cuando alguien te administre mentira, tú estando mal, tú tengas la valentía de llamarle y decirle, varón, lo que usted me dijo es mentira. Porque yo, en el momento como estoy, no estoy bien con Dios. Y no hay una gente que se sacuda más que esa. Y que la que está en pecado y le dijeron que está bien. Sí. Porque es que le están diciendo algo a lo contrario, lo que ella está viviendo. Y te voy a decir algo, Nata.
cuando el escritor dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, hay que entender este contexto del que se está refiriendo. Porque recuérdate que los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Sí. Y cuando no había un profeta que dijera lo que Dios quería que se supiera, el pueblo iba desenfrenado porque no había quien corrigiera al pueblo. Por eso es que el texto lo dice, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero ¿a qué profecía se está refiriendo? Se está refiriendo a la verdad de Dios aquí en la tierra. O sea, se está refiriendo al hombre que Dios usaba para decir cuando el pueblo estaba mal, que el pueblo tenía que volverse de sus malos caminos. Por eso el escritor usa el término de que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es porque si Dios no corregía al pueblo, si no había voz de Dios en ese tiempo, hombres que fueran usados por Dios, que dieran una palabra de Dios, el pueblo se iba a ir a la deriva. Porque el pueblo confiaba en los profetas en la antigüedad. Sí. Sí. Tenía una confianza rotunda. Cuando los profetas de la antigüedad hablaban, eso no se sopesaba. Eso se creía 100% porque era un hombre que tenía una conexión con el cielo. Sí. O sea, los profetas de la antigüedad tenían una conexión con el cielo. Sí, la diferencia de hoy en día. La diferencia de los profetas de la antigüedad eran gente que no titubeaban en su profecía. Los de hoy tienen una Así- conexión con YouTube. Con internet. Con Facebook. Con Sí. un público que lo vea Sí. y digan, ellos van a hacer lo que yo les digo, y si por allá explota un tirapó, eso fue lo que yo dije. Yo- Entonces, eso es lo que da a entender que el pueblo está siguiendo más a un hombre que a Dios. Así es. Hay una historia del profeta llamado Ahías que se encuentra en Primera de Reyes. Inicia en Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 29 en adelante. Este es el hombre que Dios utiliza para profetizarle a Jeroboam, un siervo de Judá, saliendo de Jerusalén, que él va a ser el rey de Jerusalén. Algo que él no se iba a creer, Jeroboam. Todos saben quién fue Jeroboam. Jeroboam, fue el hombre que Dios hizo rey sobre las 10 tribus que después se denominaron Israel, las tribus que quedaron en el norte, y luego dejó 2 tribus en el sur que se denominó Judá. Este hombre, Jeroboam, fue el peor rey que pudo tener el pueblo de Israel, el peor rey que Dios pudo elegir para entregarle su pueblo. No porque Dios no sabía que iba a ser malo, porque Dios sabía que él iba a Dios ser sabe todas las pésimo. cosas, Dios sabe todas las Ya cosas. Dios lo sabía de antemano, pero era un hombre perverso. Cuando Dios le entregó el reino, lo que hizo fue que como se adoraban en Jerusalén, y ya ellos no podían pasar para allá porque había otro rey en Jerusalén, le hizo en la frontera, en Betel, un altar y un becerro para que ellos adoraran en ese lugar. Y le hizo en Dan otro altar para que ellos no tuvieran que salir del territorio. Este hombre, Jeroboam, tuvo un hijo. Después que hizo todo esto, tuvo un hijo, y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 12 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 1 al 17. Dice que cuando el hijo de Jeroboam se enfermó, Jeroboam, a pesar de que había fallado contra Dios, a pesar de que él le había dado la espalda al Señor, reconocía que el profeta de Dios que le había dado la profecía y por el cual él había sido rey, todavía tenía la conexión con Dios. Es decir, aunque él le falló a Dios, él sabía que si ese hombre daba una palabra de parte de Dios, esa palabra se cumplía. Eso iba a tener cumplimiento. Y dice la palabra de Dios que le dijo a la mujer que se disfrazara y que fuera allá, que se disfrazara para que él no supiera, para que el profeta no supiera que era de parte de Jeroboam. Para engañar la voz de Dios en aquel lugar. Él pensó que iba a engañar la voz de Dios a través Que iba a engañar al hombre de Dios. Al hombre de Dios. Iba a engañar al hombre de Dios, sí. Pero miren qué ignorancia, porque él hace un altar en Betel, hace un altar en Dan. Él pone al pueblo a adorar a ídolos, pero cuando su hijo se enferma, envía al profeta que le había dado la profecía y por el cual él había obtenido el trono.
él pensaba, es algo como irónico, porque yo sé que tiene poder, que tiene la conexión, pero lo quiero tratar de engañar. Sí. Le digo a la mujer que se disfrace. Ahora, lo bonito de acá es que la palabra de Dios dice que cuando en el versículo 6 del capítulo 14 de Primera de Reyes, dice la palabra que cuando Ahías, el profeta, Sí, oyó el sonido de sus pies, es decir, de la mujer de perdón, de la mujer de Jeroboam, que había venido disfrazada para que él no lo conociera, dice la palabra de Dios que sus ojos se habían oscurecido y que ya el profeta no veía. Sí, estaba ciego literalmente. Estaba totalmente Literalmente, ciego. Sí, estaba ciego. Pero que cuando escuchó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, le dijo: entra, mujer de Jeroboam. Para que tú veas al nivel que Dios llega al momento de él tener que hablar a través de un hombre que él posicionó, que él puso. Para que tú veas que a Dios no se le escapa nada. No, mi Este hermano. hombre había perdido la vista, este hombre ya no veía a causa de la edad. Sí. Sin embargo, alguien piensa que va a manipular a Dios a través de su mujer y va a decir, vete disfrazada. O que él no te va a podía conocer". engañar, o que podía engañar, porque era un Sí. acto de engaño lo que ellos estaban haciendo. Sí. Sí, era un acto de engaño. Entonces Aril, allá, la mujer se empezó con una sorpresa poderosa. Y es que el Espíritu Santo le había dicho él a Jeroboam, perdón, la mujer de Jeroboam viene disfrazada. Cuando venga, cuando entre por la puerta, tú la vas a identificar. Sí. Dice que entrando ella y sonando los pasos, dijo, ¿por qué finge ser otra mujer de Jeroboam? O sea, una conexión total con Dios. Ahora, en la actualidad, lo que hacen los profetas, los llamados profetas, es que le preguntan a la persona que si tienen una niña al lado, si tienen una persona al lado, le preguntan: ¿ese es tu esposo? ¿Ese es tu hija? Pero ¿por qué pregunto? Si soy profeta, porque no debo de preguntar. porque quieren dar una profecía. Sí, pero no debo preguntarlo porque yo soy profeta. Si Dios me está usando, es que Dios no es un adivino. Dios va a decir si ese es mi esposo o no es mi esposa. Si es mi hijo o no es mi hija. Si estoy enfermo o no estoy enfermo. O sea, Dios va a revelar. Es que Dios va a revelar. Esta mujer viene disfrazada. Viene de parte del rey de Israel. Ella cree que va a engañar al profeta. El profeta le dice que entre, mujer de Jeroboam, es decir, la delata, y no le pregunta que ella viene. No, porque es que ya sabía. O sea, eso es un profeta del Dios Altísimo. Es que ya sabía. No le dice a qué tú vienes y a qué tú quieres, por qué tú quieres engañarme. No, es que no hay una adivinación, mi hermano Fernelli. Y la- Ahí hay una confirmación de reino. Porque quien hablaba con el profeta, y aunque ahí estaba ya de edad avanzada y estaba ya ciego, pero ahí aportaba todavía la presencia de ese Dios eterno. Tenía la También conexión la con pro- el cielo. También la profecía de parte de Dios en tu vida van a venir, depende de la conexión que tú tengas con el Padre. Por ejemplo, depende de tu conexión con el Espíritu Santo y Dios, será la conexión que tú tendrás al momento de tú hablar de parte de Dios. Te lo digo ejemplo porque yo en momentos determinados, Dios me ha utilizado en áreas determinadas que yo no soy de la persona que ando de que en todos los lados y que vi que la gente se sacudieron ayer, que pasen para acá adelante, escucha lo que dice Jehová, porque esa es la manipulación del pueblo. El predicador observa, quiere saltar un brincaron, pero el predicador nunca llama a la que tiene la cara como una pasa. No. Está ahí No. sentada, que Esa no se ha no. reído con nadie. El predicador miró que si la que estaba allá atrás se sacudió los moños en la cabeza y dice, mira mujer, así te dice Dios. Sí. Viene gloria para tu vida, se va a cumplir lo que Jehová te dijo, pero dice lo que Jehová le dijo, nunca. No. Entonces, el profeta debe de hablar con autoridad y debe de hablar directamente de parte de aquel que está con él. Amén. Por eso cuando fueron donde Eliseo, que vieron a Eliseo tirado en una cama, uno de sus consiervos dijo, ay profeta, si tú ibas a estar de pie, si tú ibas a estar sano. Y Eliseo dijo, yo todavía profetizo, Dios todavía me usa. No de entender que aún en las circunstancias de la enfermedad en la que estaba, podía fluir de parte de Dios. Sí. Porque Sí. cuando Dios está contigo, no importa la condición en la que tú estés, a veces los momentos más difíciles son donde Dios más te usa. Por eso tú ves que Pablo y Sila, estando presos en la cárcel, le atan los pies, le atan la mano, pero cuando empiezan a soltar lo que por dentro tienen, entonces la cárcel empieza a entremecerse. Y porque esto es un tema bastante interesante, hermano Natanael y hermano Fernelli. Porque es un tema el cual Jesucristo
habló a los apóstoles, habló al pueblo y le dijo que se aperciban. Jesucristo fue el que más mencionó a los falsos profetas. Sí. O sea, Jesucristo le decía a la iglesia, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los mutiladores, guardaos de los que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, ¿por qué Jesús hizo tanto énfasis en los falsos profetas? ¿Por qué? Pues yo me pregunto, eso, entonces, O sea, si Jesús dijo eso y hoy en día no hay, porque según lo que uno ve hoy en día en las congregaciones, no hay falsos profetas, no hay falsos maestros, no hay falsos apóstoles, porque hoy en día también hay un rey que el apóstol fulano, la apóstol fulana. ¿Y de dónde sacan esa enseñanza errónea? Porque cuando tú confrontas a alguien, hay gente que ellos nunca van a debatir contigo o no se van a sentarte a escucharte, porque lo que ellos van a escuchar de ti va a confrontar el pecado que hay dentro de ellos. Sí. Entonces, al ellos ver que lo que tú dices por las escrituras lo confrontan, prefieren no escucharte a ti, prefieren no acercarse a ti. Hay personas que ellos si te ven con varias personas, los cuales hablan de Dios, ni se acercan al grupo. Dicen, no puedo pararme ahí, pues si me paro ahí van a tratar de arrastrarme a lo que la Biblia dice. Y yo prefiero tener a un pueblo a favor, porque hay gente que ellos prefieren tener al pueblo de favor que y a Dios en contra. así mismo. Hay gente Tener el favor del pueblo antes que el de Dios. Sí. Y eso es algo que lo vemos en el apóstol Pedro, mi hermano Fernel y mi hermano Natanael. Vemos a un apóstol Pedro que lo sacan de la cárcel, pero antes de sacarlo le dieron una terapia. Y le dijeron, mira, no te queremos oír hablando más acerca de ese hombre. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Y analizando estos puntos, mi hermano Fernel, mi hermano Natanael hablaba ahorita de una persona que habla con autoridad. Y tenemos que entender algo, que todo aquel que habla la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, va a hablar con autoridad. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene su autoridad, tiene su peso. O sea, vemos aquí al apóstol Pedro cuando dice, podemos leer en el 1:19, antes de entrar al capítulo 2, oiga lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo el apóstol Pedro? Que no confiemos en los profetas. No, Pedro no te está diciendo eso. Pedro lo que te está diciendo es que la palabra profética más segura es la Biblia. La palabra. Es la palabra de Dios. Amén. O sea, el profeta que viene a hablar en nombre de Jehová y dicha profecía no se cumple, a tal profeta Dios no le ha hablado. Pero también si viene y no viene con la palabra y lo que diga lo tira al azar, oye, dentro de un conglomerado de personas donde haya de toda índole, algo tiene que pegarse. Y ya los profetas nada más profetizan cosas bonitas. O sea, lo de este tiempo sí. Mira, Porque es que yo estoy viendo, perdón, Nata, que aquí este profeta, Ahías, donde leímos, que fue en Primera de Reyes capítulo 14, en el versículo 6, que es cuando ella entra, la mujer de Jeroboam, él le había dado una profecía a su marido de que iba a ser rey, algo bonito, pero aquí es lo que le dice, tengo cosa dura para ti. Sí. O sea, ya no te vengo de que a dar reino, ya no te vengo a hablar de, ¿cómo es que le llaman? Palabras lisonjeras. Sí, como dicen. se me fue la palabra de cuando uno está hablando de dinero, de bienes materiales, de prosperidad. Ya no te vengo a hablar de prosperidad. Ahora yo te vengo a decir que Dios te va a quitar a Jeroboam. Dile a Jeroboam, al hombre que Dios le había dicho que iba a ser rey, que ahora Dios le va a quitar todo lo que le dio. Y que no simplemente eso, sino que Dios va a eliminar su descendencia como se barre el estiércol.
O sea, algo que no es bonito. Y ella iba a buscar una profecía de parte del profeta concerniente a su hijo que estaba muriendo. O sea, si tú profetizas, mi hermano Fernelli, disculpa que irrumpa ahí. Si tú hoy en día profetizas de esa manera, para ellos tú eres un falso profeta. Te matan. Te apedrean. Sí. ¿Sabes por qué? Porque dale al pueblo lo que el pueblo quiere y será alabado por el pueblo. Sí. O sea, los profetas de hoy le están dando al pueblo lo que el pueblo quiere. Por eso están siendo alabados. Y cuando estos estudios salen a la luz, son rechazados por muchos creyentes. ¿Por qué son rechazados por muchos creyentes? Porque esos creyentes no tienen identidad en la palabra y con la palabra. Así es, así es. No tienen identidad. No tienen conexión. No. Entonces, ¿cómo yo puedo sopesar un falso profeta si no tengo conexión con la palabra de Dios? Y hay algo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Miren, Jesús fue claro a la hora de advertir a la iglesia. Jesús advirtió a la iglesia. Pero no tanto Jesús la advierte, luego viene el apóstol Pedro y advierte a la iglesia también. Pero luego viene también el apóstol Pablo y advierte a la iglesia también. O sea, hay una secuencia de advertencia, pero también viene Judas. Sí. Pero también viene Juan. O sea, si usted nota, hay una secuencia hablando en contra de los falsos maestros y de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de cuidarse. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia debe de cuidarse en esto? Porque están siendo arrastrados y llevados por cualquier viento de doctrina. Y eso puede llevarlo a ellos a la perdición. Así es. Total. Mira, versículo 12, mis hermanos. Todavía él no ha terminado de darle profecía. Ella fue a buscar profecía, No, y profecía se le estaba dando. Sí. Y ahora es lo peor. Sí. Es lo que tú vas a leer ahí. Sí, toma ahora por lo que tú viniste, ahora te lo voy a decir. Ahora tú vete para allá, para tu casa. Y entrando. Entrando a tu casa, el niño va a morir. El versículo 12 dice textualmente: y tú levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Versículo 17. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 14, por si usted quiere buscarlo ahí en su casa. Primera de Reyes, capítulo 14. Aquí está el versículo 17, que es donde se cumple lo que nosotros hablamos. Es decir, si el profeta da una profecía, si Jehová habló, eso tiene que cumplirse. Claro. Pero que la profecía, eso no puede quedar. Pero que la profecía no puede ser al azar. No. Porque hoy en día sale una gente en las redes. Dios me mostró y me reveló y me llevó en el espíritu a tal lugar y me dijo va a acontecer esto y pasan 10 años y dicen la profecía no se cumplió. Mire, la Biblia dice que si el profeta profetizare y la profecía del profeta no se cumpliese, el tal profeta es mentiroso. Oye, Dios no le ha hablado a tal profeta, dice literalmente el texto. No. Entonces, usted puede mover al pueblo como usted quiera y lo que la Biblia dice, oye, ejemplo, el tiempo hoy no nos va a dar para hablar abiertamente. Si hablamos de Ananías cuando le quitó a Jeremías le quitó el trozo del cuello, el yugo del cuello y lo rompió y dijo, Jehová me dijo, etcétera, que desde Jeremías su capítulo 1 hasta culminar el libro de Jeremías fue un hombre que Dios siempre le habló. Y Jeremías fue un momento determinado que se sintió tan airado que dijo, Señor, no hablaré más en tu nombre, porque es fuerte cuando tú le dices la verdad a alguien, pero ese alguien no quiere escuchar la verdad. Retiñe en el es corazón. Que es difícil. Y ellos dijeron, en pos de nuestro Dios nos iremos. Todavía Jeremías le dice que el Dios verdadero es el Dios que le está hablando. No, dice, ídolos. No iremos, sino que en pos de nuestro Dios nos iremos. Sí. Entonces, cuando tú ves eso, Jeremías llegó un momento que dijo, mira, maldito el día que yo nací. Maldito el doctor que le dio buenas nuevas a mi madre. Porque cuando tú dices una palabra de parte de Dios, la gente no quiere vivir. Tú como que sientes como que el fuego. Y dice él mismo que sintió que un fuego lo consumía. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. La palabra de Dios provoca un fuego interno dentro del creyente, dentro del profeta verdadero. Al ver todo lo que está aconteciendo hoy en día en el pueblo. Pero mi hermano Fernelli,
nosotros hablamos también de los falsos profetas. ¿Y qué digamos nosotros de los falsos maestros? Ese es otro tema que hay por donde mucho cortar, mucha tela que cortar. Porque ahí. si solamente hoy tocamos el punto de los falsos profetas, pero también están los falsos maestros. Sí, Hay que al 2 por 1. sacar un tema en cualquier momento para poder Entonces, indagar. fíjate que los apóstoles encomiendan al pueblo que se cuidaran de estos falsos. Oiga, Judas le dice que son nubes sin aguas, dejado llevar por cualquier viento. Pero no hace un aclarando. Y el apóstol Pedro dice algo que, para que tú continúes, mi hermano Fernelli, quisiera leerlo. Oh, pero léalo. Y él dice, el apóstol Pedro, en su segunda carta, oiga lo que le dice al pueblo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Sí. Pero oiga lo que dice él, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Usted preguntó ahorita, ¿cuál será el destino de esta persona? Mírelo aquí. ¿Qué es lo que están arrastrando? Destrucción repentina. Así es. Y Jesús lo dijo. Hay que cuidarse de eso. Versículo 17. A ver si el profeta habló de parte de Dios. El profeta le había dicho que cuando ya llegara a la ciudad, que entrara por la ciudad, el niño iba a morir. Versículo 17 dice, entrando ella por el umbral de la ciudad, el umbral, la parte de la puerta, de la puerta grande, murió el niño murió. Es decir, al pie de la letra. Lo que le había dicho el profeta de parte de Dios. Cumplió, mi hermano. No que el niño porque el profeta Ahías le podía decir, el niño va a morir. Y el niño morir, pues ¿quién no se va a morir? Sí. Todos vamos a morir. Pero le dijo el momento. El momento ¿Cuándo iba a exacto, acontecer es así decir, mismo? entrando por la puerta de la ciudad, el niño va a morir. Y así aconteció. Pero ahora en las iglesias nosotros queremos es dar profecía genérica. Hablar cosas que ni tienen sustento bíblico, pero ni siquiera tampoco pasan. Ni siquiera son adivinos. Una pregunta para ustedes. ¿Creen que alguien puede tener un cargo religioso y aún así estar completamente conectado de lo que es el Señor? Repite la pregunta. Repítala. ¿Creen ustedes que alguien puede tener un cargo religioso? Porque hay gente que tienen cargos religiosos y que hablan de que de parte de Dios son falsos profetas y puede que estén desconectados de Dios, desconectados con el Señor. Tener cargos en la iglesia, pero en el cielo sin conocerlo, sino Pero que no lo claro, mi conozcan. hermano Fernelli, podemos ver ejemplos bíblicos. Hoy los hijos de Aarón no fueron ungidos junto con el Padre para el sacerdocio. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? ¿Que eran hombres qué? Perverso, Impío, la Biblia lo llama también. Sí, Y los hijos de Eli, ¿qué diremos de ellos? eso eran. Pero ¿qué diremos también de los hijos de Samuel? O sea, es que el cargo en la iglesia no determina tu relación con el Señor. No. Tú puedes tener el cargo que tenga en la iglesia. Es más, tú puedes hasta ser pastor de una iglesia. Y eso no quiere decir que tú tengas una relación con el Señor. El cargo hoy en día en la iglesia surge por la forma en la que yo te pueda manipular a ti. No, el cargo en la iglesia no es por el tipo de conexión que tú tengas con el cielo, sino porque el tipo de conexión que tú tengas con esa persona. O sea, Si no yo lo- puedo defender tus atributos o defender tu parte monetaria, no importa cómo yo esté, tú me vas a poner a mí en un cargo porque yo respeto lo que tú dices. Entonces, en cuanto a eso, la iglesia se ha convertido en mercadería. Por eso Jesús entró y empezó a tumbar, mi casa no es mercadería. Bueno, es ladrón. el apóstol dice eso, que harán mercadería de vosotros. Entonces, no lo ve ahí. Sí. Harán mercadería, ¿por qué? Porque es más fácil yo tener
ejemplo, a mi esposa que haga lo que yo quiera, aunque mi esposa quebrante, viole o no obedezca lo que dice las escrituras. Porque hay gente que no están en los lugares puestos para obedecer las escrituras, sino para obedecer a un conglomerado de personas que defienden X cosas dentro de la congregación. Yo entiendo, mi hermano Nata, que lo primero que tiene que tener, y mi hermano Fernelli, un buen líder, es un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Porque es que no se concibe de que una persona dice tener un liderazgo dentro de la iglesia, pero en su casa sea un desorden, No. sea un caos. Entonces no es un líder. Porque tu primer ministerio, tu primer liderazgo comienza en tu casa. Como tú dirijas tu casa, entonces va a dirigir la casa del Señor. Entonces, cuando usted hace la pregunta, podemos decir de que hay personas ostentando cargos dentro de las congregaciones que cuando tú comienzas a sopesarlo a la luz de las Escrituras, ni tienen identidad con el Señor, pero tampoco tienen conocimiento bíblico. Terrible. No, que la gente, Y eso es un problema. ¿qué hace la gente hoy? Buscan un video de una reflexión cristiana, que la reflexión le dé la razón a la condición putrefacta en la que viven, para decir nosotros no podemos juzgar, y no conocer siquiera la palabra juzgar. Y no vamos a entrar en otro tema, porque eso también es un tema de largo alcance. Sí. Amén. Y ese pero tema no podemos. es el pasaje bíblico de todo aquel que no estudia la Biblia, ¿no? Ok, para que no se Sí, juzgue. que eso es lo que acontece hoy en día. Entonces, en cuanto a eso, nosotros debemos siempre de estar fundamentados en lo que la palabra dice. Amén. Nosotros creemos que Dios habla. Amén. Creemos que Dios hace cosas maravillosas. El brazo de Jehová no se ha cortado todavía. No, eso lo creemos. Dios sigue haciendo bonanza en el mundo entero. Pero mucha gente está tomando el nombre de Dios como si fuera Dios el que estuviera hablando a través de él. Y qué bueno, hermano Nata y hermano Fernelli, que nuestro hermano Nata acabó de tocar ese punto para que no se vaya a malinterpretar y creer que nosotros estamos en contra de la voz de Dios. No. Nunca. Dios nos libre de estar en contra de lo que Él puede hacer. Ahora, nosotros lo que entendemos es que nuestra fuente de verdad debe ser la Biblia. Amén. La fuente de verdad de la iglesia no puede ser el Dios me dijo, el Dios me habló, el Dios me reveló, el Dios tuvo un sentir. La fuente de verdad de la iglesia es su palabra. Amén. O sea, yo no puedo estar sopesando de que Dios le habló a fulano y porque Dios le habló a fulano, esto tiene que hacerse de X o de tal manera. Dios dejó su palabra plasmada. Su palabra es verdad. Amén. Su palabra es el guía, es la brújula que tiene que dirigir a la iglesia. Amén. Y la iglesia debe de entender que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos un manual. Y el manual de la iglesia es la Biblia. Esa es. O sea, yo no puedo poner en tela de juicio lo que dice la Biblia. No, jamás. Y por eso hoy en día, si usted analiza, ir en contra de lo que la Biblia dice no es pecado. No. Pero ir en contra de la visión del líder sí. Tú dijiste algo ahorita, Junior. Tú dijiste que hay personas que pueden tener un cargo, es decir, dirigir una iglesia, más claramente un pastor, y estar desconectado Y están totalmente de desconectados Dios. del cielo. Pero, ¿y qué pasa con esos pastores que sacaron a Cristo totalmente de la iglesia? La autoridad de Dios, la palabra de Dios totalmente de la iglesia. Se dice, hay que obedecer a los líderes, pero omiten la parte de siempre y cuando, es decir, la condición de siempre y cuando estén fundamentados en la palabra de Dios. Ay, Ya muchos han sacado totalmente la autoridad de Dios y han puesto su autoridad de ellos. ¿Eso está bien o eso sería como una forma de yo manipularte aún si yo sé conscientemente que yo estoy desconectado con Dios? Porque si yo te hago creer eso, de que tú tienes que obedecerme a mí, todo lo que yo te diga, sin concienciarte, sin hacerte saber de que es todo lo que yo te diga, pero que esté fundamentado en la palabra, yo te podría manipular. es que eso es manipulación, mi hermano Fernelli. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que obedecer a nuestros líderes siempre y cuando nuestros líderes estén obedeciendo a Dios y a su palabra. Pero no lo dicen. O sea, Muchos. Lo que pasa es que yo prefiero tener títeres, tener personas que hagan lo que yo diga y no lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque hacer lo que la Biblia dice va a traer consecuencia directa. Entonces, usar el término que hay que obedecer, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Oh, mis hermanos, pero vemos que las autoridades llamaron a Pedro y le dijeron a Pedro que dejara de predicar a Cristo. Entonces él tenía que someterse a esas autoridades, claro, y dejar de predicar a Cristo. Sí. Sin embargo, ¿qué le dijo Pedro? Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Entonces nosotros tenemos que analizar este punto. Y es que nuestra obediencia a Dios, todo el que obedece a Dios, va a desobedecer a muchos hombres. Sí. No a los hombres, entiéndanme el contexto. A muchos hombres que están buscando su propia gloria. Todo el que busca su propia gloria y usted lo confronta a la luz de la palabra, a usted lo van a tener como un desobediente y como un rebelde. Sí. ¿Pero por qué? Porque es que usted se está guiando por la palabra, pero ellos entienden que si tú te sigues guiando por la palabra, tú eres un rebelde. Por eso Pablo le dijo, creo que era a los Gálatas, que se había hecho su enemigo por decirlo la verdad. Sí. O sea, cuando tú analizas que un apóstol decirle a un pueblo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, pero no vaya más lejos. En la antigüedad, cuando Pablo el apóstol predicaba, los de Berea abrían el rollo para ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba acorde con esto. Sí, claro. Y Pablo lo alababa y le decía a los nobles, le pusieron los nobles. Hoy cuando tú haces esto en las congregaciones te dicen rebelde. Sí. No, es un rebelde, ese no se sujeta a nadie. Y no cree nada. Y no cree nada, no, mis hermanos. No es que no creemos. Es que nosotros entendemos que la fuente de verdad es la palabra de Dios. Y que todo profeta, llámese apóstol, llámese evangelista, llámese maestro, llámese como se llame, si no están dando conforme a la palabra de verdad, nosotros no tenemos por qué escucharlo, aunque haga llover milagros del cielo. Así es. Una última pregunta ya para cerrar este episodio, y es, ¿qué señales claras podríamos nosotros identificar para discernir si un profeta es verdadero o falso? Hay una sola. Su mensaje. Pongan atención aquí. Su mensaje, mis hermanos. Lo que predica. Lo que predica. No, pero estamos hablando desde la perspectiva de que yo te digo algo que según yo va a ocurrir en tu vida. Porque yo te podría predicar cosas bonitas y la palabra y después engañarte al final. Si analizamos varios puntos, mi hermano Fernelli, el profeta de este tiempo no tiene una conexión con la palabra de Dios. Ok. Cuando usted se pone a mirar, la mayoría de los profetas, búsquelo a la luz de las escrituras, no predican la palabra. Entonces le predican al pueblo lo que quieren escuchar. Entonces eso es un falso. Okay. Porque le está hablando al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que el pueblo necesita. Y usted acabó de leer cuando el profeta le dice a la mujer de Jeroboam, no lo que ella quería escuchar, sino lo que ella necesitaba. Sí. Porque lo que necesitaba era lo que la iba a libertar. Entonces, los falsos profetas se conocen porque su mensaje no es dado al infierno. Están divorciados. No es dado a Cristo. No es dado a la verdad. No es dado al pecado. Gracias, mi hermano Natanael. No es dado al pecado. Entonces, ¿cómo yo reconozco un falso profeta? Es su mensaje. Su mensaje nunca va a estar adaptado a las escrituras. Nunca va a estar en coinonía con las escrituras. Pueden citarte un texto de la Biblia, pero ese texto te lo van a descontextualizar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el lobo, aunque se vista de oveja, mi hermano Fernelli, su naturaleza siempre lo va a describir. Sí. Y siempre su naturaleza, lo que lo va a identificar. Sí. Los falsos profetas se conocen. Mira su mensaje. Escucha su mensaje. Y aunque el falso profeta, en contra
su imagen detrás de una máscara, tarde o temprano, Será descubierto. saldrá a la luz lo que verdaderamente Sí, es. Porque la Escritura dice, por tu fruto te van a te conocer. conoceré. Sí, porque No se puede recoger higo Sí. de los espinos. No, no se puede. un lobo de que vestido de oveja y Sí. a la hora de comer tiene de que Y, comer y Jesús dice que un árbol bueno no produce frutos malos. Es la realidad. Entonces estos temas así no dan mucho like, estos temas así no dan mucho comentario positivo. Entonces estos temas así, muchas personas en vez de sentir edificación, a veces lo que sienten es odio. Sí, Pero siempre normal. el mensaje va a edificar a un grupo. Sí, Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, había unos que eran de Pablo, otros de Cefas, pero había un grupo que era de Cristo. sí. Entonces, siempre alguien será edificado, siempre alguien será cambiado, siempre alguien escuchará una palabra que lo hará caminar. A alguien Dios va a despertar. Alguien que por años ha vivido en la mentira va a decir, verdaderamente, luego que escuché el mensaje, entendí que esa palabra que ellos dijeron en esa entrevista vino de parte de Dios. Amén. Porque mucha gente no quiere a veces hacer video hablando lo que la Escritura dice, porque hablando lo que dice la Escritura, en vez de ganar fama, Se mejor pierde. se cierran la puerta. Sí, se le Y, cierra. y, Y y es eso- mejor tener la puerta cerrada en la tierra y abierta la puerta en el cielo. Porque hay Eso, gente hoy en claro. día que están en disciplina en la tierra, están en disciplina en el cielo, pero están activos en la tierra. Sí. Entonces, ¿de Y qué vale viceversa. que todo el mundo me reconozca como bueno y válido cuando en el cielo no se conoce mi nombre? Amén. Así que... Así es. Pues ya ustedes saben, si creen que este contenido fue útil, pueden compartirlo en sus redes sociales. Si creen que pueden darle like, esto nos ayuda un montón, porque claro, queremos crecer para que la palabra de Dios llegue a más personas. Y si creen que de alguna manera esto puede edificar su vida, hermano, pues suscríbase a nuestro canal, porque estaremos subiendo más contenido como este. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo episodio, en el próximo video.